en la República de Paraguay, en Argentina, en Uruguay, en muchos lugares del mundo que están sintonizando este tipo de enseñanza. Les habla nuevamente el pastor Gustavo Ariel Jiménez, juntamente con mi querido hermano Guillermo Nagui, para proseguir con lo que ya hemos estado anunciando, el tema de la ley y la gracia. Lo hemos titulado, y yo creo que mucho mejor en esta oportunidad, en la ley bajo la gracia, un tema que merece ser escudriñado, que merece ser profundizado para nosotros, para mi querido hermano Guillermo y quien les habla, un tema fundamental para la vida del creyente, para tener un buen crecimiento espiritual. Entonces, le habla el pastor Gustavo Ariel Jiménez del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza profética, exhortativa y también de restauración. Querido hermano Guillermo, te damos la bienvenida. Sea el shalom, la paz del Señor. Shalom, Gustavo. Muchas gracias por invitarme a tu programación. Agradezco también al Señor de que Él tenga misericordia de usar a dos siervos inútiles. Perdón, perdón por incluirte, pero... no, sabes que tenemos entendimiento, ¿no? Bueno, le agradezco al Señor y creo que este es un tema que es necesario tocar, ahondar, profundizar. Es un tema bastante delicado y muchos cambios han sido hechos en la Escritura. Es por eso que tenemos que analizarlo también con herramientas de análisis como el diccionario en griego, etcétera. Pero creo que va a ser linda la experiencia de analizar este tema, Gustavo. A ver, yo quisiera una breve introducción antes ya de adentrarnos a pasajes que todavía no hemos tocado. Yo tengo acá el otro celular, entonces le recordamos a los hermanos, porque es de mucha edificación, ustedes pueden mandar obviamente sus saludos, sus peticiones, sus preguntas, como siempre decimos, dentro de nuestras posibilidades, conforme la gracia que el Señor nos ha dado, estaremos contestando. Saludamos a la familia Fernández en Buenos Aires, siempre acompañándonos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Mi amada esposa Cristina María, por supuesto, siempre respaldando esta transmisión y ayudándome a enviarle a los hermanos la recordación de esta enseñanza. Entonces, gracias por las bendiciones, querido hermano. Ustedes pueden preguntar, va a ser de gran edificación inclusive para nosotros. Yo quiero resumir un poquitito lo que ya veníamos hablando. Creo que el martes dije con mucho énfasis, conforme un poco es mi carácter y el ímpetu que el Señor me ha dado, se celebraba estos días solo la gratia, solo gracia. Y como hablamos con nuestro querido hermano Guillermo, recalcarles nuevamente que mi hermano Guillermo y quien les habla, obviamente bajo ningún punto de vista nosotros somos contrarios a la gracia, porque si no estaríamos perdidos. El tema que justamente hoy queremos hablar de lo que hemos titulado, que yo creo que el Señor ha iluminado de una forma maravillosa para poner este título, en la ley bajo la gracia, porque siempre fue así. Siempre fue así desde el principio. Nuestro querido hermano Guillermo, ustedes pueden repasar la primera audición, justamente se tomó el tiempo de enseñarnos con la palabra y de explicarnos que Dios es un Dios de ley, es un Dios de orden, hizo la creación con diferentes leyes, ¿verdad? Hay leyes físicas, hay leyes obviamente espirituales, ¿verdad? Lo espiritual está por sobre lo material. Y Adán y Eva, obviamente, antes de la caída, como hemos hablado el martes, estaban en la ley. Estaban en la ley. Allí estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida es la Torá, obviamente. Y estaban también respetando esa ley antes de la caída, bajo la gracia, porque allí existía, obviamente, la gracia. No la gracia salvadora que hoy nosotros necesitamos, ¿verdad? Ellos eran salvos, tenían comunión con el Señor. Pero, obviamente, la única manera de poder vivir las ordenanzas del Señor es bajo la gracia, teniendo la unción del Espíritu Santo. Adán y Eva desobedecieron, el espíritu del hombre murió, el Señor los vistió, como hemos leído el martes, perdonó sus pecados, vino el castigo y ahora el hombre y la mujer
y nosotros también tenemos que buscar la redención en Yeshua y tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? En todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para volver a lo que era el principio. Yo anoté algunas frases interesantes antes de adentrarnos. Estuvimos diciendo, la gracia se une a la ley o la gracia obviamente está con la ley. Bajo ningún punto de vista jamás estuvieron desunidas. Es el hombre el que desune, por eso estos movimientos reformadores yo no lo comparto, solo gracia, pero ellos te hablan de solo gracia pisoteando la ley, como que la ley no tuviera en lo más mínimo ninguna importancia, cuando ya hemos hablado en la primera audición que la gracia del Señor vuelve a poner la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es importante, porque hoy creo que vamos a ver, si hay tiempo, Romanos capítulo 7, donde dice que la ley es espiritual, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Obviamente que por más que seamos salvos, sabemos que nos va a llevar un tiempo obedecer la ley, porque tenemos que rendirnos al Señor. Pero más allá de eso, no hay ninguna justificación para que nosotros digamos que la ley es algo perverso. La gracia no rechaza la ley. Eso es lo que estuvimos viendo en la primera audición, la ley de la gracia. Si hay gracia es porque la ley también obviamente lo autoriza, lo permite. La gracia no rechaza la ley. La gracia no cambia la ley. La gracia no cambia la ley. La gracia no está diciendo ahora, bueno, el mandamiento del adulterio ya pasó. La gracia no está diciendo, bueno, ahora podemos robar, ahora podemos estafar, ahora podemos ser homosexuales. No. La gracia camina con la ley, la gracia está unida a la ley, como Yeshua dijo en Juan 17, el Padre y yo somos uno, el Padre conmigo uno, yo con el Padre uno. Y para darle ya a mi querido hermano, gloria al Señor, con el amor de Yeshua, por medio del Espíritu que nos fue dado, no hay la menor duda que el verdadero creyente tiene que amar la ley. Entonces, como dije en la clase pasada, hermano, y me lo pregunto nuevamente, ¿será que realmente hemos nacido del agua y del Espíritu? ¿Será que realmente hemos tenido un encuentro con el verdadero Yeshua o con el Jesús chino, como suelo decir muchas veces? Porque el creyente que recibe el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, indefectiblemente tiene que amar la ley. Va a querer amar la ley porque el Señor ama, obviamente, la ley y quiere regresarnos a eso. Amén. Por eso estamos hoy hablando en la ley. Una cosa es estar bajo la ley. El tema hoy también tiene que ver mucho, que ya le doy lugar a mi hermano para exponer, bajo la ley. Yo lo digo de una forma resumida, ahora nuestro hermano nos va a estar profundizando. Bajo la ley significa estar bajo condenación porque no la hemos obedecido. Y el mundo está bajo esa ley. Y cuando venga Yeshua en las segundas venida, si muchos no se arrepienten, van a estar bajo esa ley siendo condenados. Pero justamente porque el Señor nos ama a nosotros, nos quiere perdonar, nos quiere redimir, nos quiere santificar, se quiere glorificar en nuestras vidas y nos quiere sacar de esa condición lamentable, nos quiere volver a colocar en la ley, porque es una bendición estar en la ley. Es una bendición permanecer en la palabra del Señor bajo, obviamente, no hay otra manera, bajo la gracia de Dios. Y si usted o cualquiera no están en la ley o en la palabra de Dios, como prefiera traducirlo, entonces usted no está bajo la gracia, usted no ha entendido correctamente lo que la gracia pretende hacer. Querido hermano Guillermo, pasamos contigo. Gracias, Gustavo. Para iniciar con mi participación, me gustaría analizar algunos textos base que se encuentran en Romanos y también tenemos textos en Efesios. Hay un gran problema que Pablo trata con judíos y con gentiles. Leamos Romanos 3:19. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, es decir, todos aquellos que hemos nacido después de Adán, después del pecado original, estamos condenados. Eso es lo que debemos
comprender la naturaleza ha sido pervertida, entró el pecado por el pecado de un hombre, entró la muerte al mundo y a partir de ese momento todos estamos bajo esa condición de mortales, es decir, todos moriremos o todos morimos. Entonces, lo que la ley lo dice a los que están condenados para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, la gracia anula el juicio de Dios, no lo anula. Todos seremos juzgados. Los salvos, aquellos que han creído, serán juzgados. Aquellos que han rechazado la salvación también serán juzgados. Entonces, la gracia no anula el juicio de Dios que juzgará según la Torá, sino que lo que la gracia hace es darnos el perdón, perdonarnos, llevarnos de nuevo a la voluntad del Eterno. Entonces, lo que la ley dice, lo dice para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, para que todos reconozcamos que necesitamos de salvación, para que todos reconozcamos que necesitamos perdón, ser perdonados. ¿Por qué? Porque somos transgresores de esta ley. Entonces, ese es el problema que Pablo tenía con judíos y con griegos o gentiles también. Los judíos, ¿cuál era el problema de los judíos? El problema del judío es que se enorgullecía, o sea, es el orgullo de ser el pueblo escogido para recibir la Torá, ¿sí? Y ese orgullo le lleva a querer justificarse por sus obras, es decir, se muestra orgulloso por tener la Torá. El gentil, al contrario, se muestra orgulloso por no tener la Torá, ¿sí? Es lo que hoy vemos, por ejemplo, en muchas iglesias cristianas que están orgullosos de que Dios los haya librado de la Torá. Es decir, es el orgullo no, yo no soy, si yo me fijase en la ley sería legalista, si la quisiese guardar o observar sería un legalista. Entonces es un orgullo por no tener la Torá. Entonces, en ambos casos hay un problema que es el orgullo. En ambos casos debemos reconocer que el objetivo de la ley es que toda boca se cierre, que todo el mundo reconozca que necesita de salvación, el perdón de Dios y por lo tanto la salvación. Pero una vez salvos, el trabajo de la gracia, el haber sido perdonados, el haber reconocido que hemos transgredido la ley de Dios y por lo tanto merecíamos la muerte, pero que en su amor y en su misericordia Él nos perdonó. Entonces, ahora en la gracia, el objetivo del Señor es colocar la Torá en nuestros corazones. Eso es lo que dice el nuevo pacto. Quitaré el corazón de piedra, el corazón cauterizado, el corazón que no desea obedecer, ¿sí? Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, pondré mi ley en vuestro corazón, haré que anden en mis estatutos, en mis decretos. Entonces, ese es el objetivo del nuevo pacto. Cuando hablamos, por ejemplo, de la expresión bajo la ley, veamos que hay muchas construcciones similares. Por ejemplo, cuando decimos, esta persona está bajo custodia, o está bajo la pena de muerte, o está bajo juramento, cuando el presidente ahora jura, por ejemplo, para asumir su cargo de presidente, él jura, ¿verdad?
no sé qué ha de jurar, pero él está bajo un juramento, entonces Hagamos de cuenta que sí. hagamos de cuenta que utiliza la Torah o la Biblia, ¿verdad? Para colocarse bajo un juramento. También decimos que estamos bajo vigilancia cuando nos están observando, o bajo los efectos del alcohol, o salió bajo fianza cuando se ha pagado para que una persona salga de la cárcel. Entonces, todas estas expresiones comparten una estructura que introduce una condición, o sea, describe una situación o un estado que ese estado está limitando o definiendo las acciones, las características o las responsabilidades de una persona o situación. Entonces, estar bajo la ley es estar en la condición de ser juzgado por la ley. Si estamos en esta condición de ser, en ese estado, en la condición de ser juzgados por la ley, ¿qué nos va a pasar? Eso describe mi responsabilidad en el juicio, en un juicio justo, que será el juicio del Señor, que juzgará directamente sin perdón. ¿Por qué sin perdón? Porque estamos bajo la ley, ¿sí? Entonces seremos juzgados según esa ley a esa ley que juzgará a los transgresores de la ley. Ahora, cuando decimos que estamos bajo la gracia, quiere decir que estamos en un estado o en la condición de ser perdonados. ¿Cómo se obtiene esa condición? A través de la fe, a través de no rechazar, ¿sí?, lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, es su muerte, que es una muerte sustitutiva. Él murió en nuestro lugar o por nuestra causa. Entonces, al nosotros creer que Él hizo ese sacrificio en nuestro lugar, al no rechazar esa propuesta del Señor, ese pacto que Él nos propone, sellado, o este pacto validado en la sangre de Yeshua, entonces podemos decir que estamos bajo la gracia, en la condición o en el estado de ser perdonados. En esa condición de ser perdonados, ya no seremos juzgados sin perdón, ¿sí? Ya no seremos juzgados sin un perdón, sino que seremos juzgados teniendo en cuenta que el Señor nos perdonó. Es muy diferente. Entonces, es diferente estar bajo la ley, donde seremos juzgados por una ley si rechazamos la salvación, la gracia, el sacrificio de Yeshua. Seremos juzgados rectamente, correctamente, según un juicio justo, pero lamentablemente el resultado de ese juicio es la condenación, porque estamos condenados. Quisiera entrar ahí, hermano, en un punto. Sí. Gloria al Señor. Primeramente, saludamos a Joel López, que el Señor te bendiga, hermana Petrona, Pastor Miguel Omar Amarilla, Alberto Andrés, sean todos bienvenidos. Están hablando correctamente. Quisiera traer este entendimiento, ¿verdad? Como pastor, como persona que he recorrido y he hablado con tantas personas. No tengo la menor duda de lo que estás diciendo. Cuando uno se arrepiente de corazón, ¿verdad? Ese fruto digno de arrepentimiento, la sangre del Cordero expía todos los pecados. ¿Amén? Creo que hay que hacer acá una aclaración muy puntual, porque hay muchas astucias dentro del ambiente evangélico cristiano, ¿verdad? Obviamente, si uno volviera a incurrir, y yo después justamente tengo otro capítulo un poquito diferente, reservado para hablar de esto, cada vez que pecamos debemos arrepentirnos, obviamente de corazón, pero siempre creo que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, lo que dice Hebreos 10:26 en adelante: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Aquel texto tan conocido que dice que pisoteare la sangre nuevamente, el que ultrajare al Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí hace una analogía a la lluvia que cae sobre la tierra, una da hierba provechosa y la otra no, ¿verdad? Entonces, yo creo
para enfatizar el lema que hoy estamos también proclamando, en la ley bajo la gracia, yo creo que también la gracia, llevado un cierto tiempo, tiene que plantarnos en esa ley, ¿verdad? No que vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, pero sí que vamos a ir camino a la perfección, como dice Pablo, porque no quisiera que se malinterpretara lo que recién estabas diciendo, que es válido. El Señor perdona nuestros pecados, somos juzgados por la ley con misericordia, pero cuidado, si nosotros abusamos de la gracia, como dice Hebreos 10:26, ahí ya no está actuando la gracia. Ahí ya va a actuar, obviamente, la ley condenatoria sin la gracia de Dios, ¿verdad? Porque una vez que la gracia se revela en nuestras vidas, en la persona de Yeshua, nosotros, y quisiera que vos pudieras dar tu opinión respecto a lo que estoy diciendo también, antes de proseguir. Yo creo, amigo hermano, que es muy, muy peligroso abusarse de la gracia. La gracia nos conduce a la ley y nos da el poder del Espíritu Santo para vivir en las alturas espirituales. Por supuesto, en ese entrenamiento podemos tener algún tropiezo, abogado tenemos, justamente eso voy a hablar más adelante, y nos podemos levantar, pero cuidado con la idea de que soy débil, me tiro de vuelta al pecado, Señor, perdóname, me tiro al pecado. Creo que el que lo hace con un corazón maligno en ese sentido, ¿verdad? Va a estar bajo la ley sin la gracia. Hermano Guillermo. Sí, Gustavo. Me gustaría poder responderte analizando un versículo. O sea, tu pregunta va más o menos en el sentido de qué sucede cuando una vez que hemos sido perdonados, ¿sí? Exactamente. Ahí, ¿qué pasa, verdad? O sea, que de ahí en adelante, según la conducta de cada uno, ¿qué sucede? Entonces, leamos Romanos 2, 12 al 13. Y atención, porque en este versículo voy a observar una mala traducción. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Qué está diciendo acá? Todos los que actuando fuera de la ley o todos los que actuando en contra de la ley han pecado, actuando fuera de la ley, perecerán. Actuando en contra de la ley, perecerán. Es decir, no se van a convertir porque son personas que aquí las describe como anomos. Esta palabra sin ley en el griego es la palabra anomos, que viene de anomía. A es privativo o sin, y nomos es Torah o ley. Entonces, todos los que actuando fuera de la ley o siendo anomos, actuando en contra de la ley, han pecado, van a morir. Eso es lo que nos dice la palabra. Van a morir, van a perecer, van a ser destruidos, ¿sí? Y acá viene la corrección que yo hago. Dice, y todos los que en la ley han pecado, no dice bajo la ley, no dice bajo la ley, no dice hupo nomon, dice en nomos. Entonces, todos los que en la ley, porque una vez perdonados, el Señor nos coloca en su ley. Todos los que en la ley han pecado, ahí respondo un poquito a tu pregunta, Gustavo. O sea, ¿qué pasa cuando una persona ya ha sido perdonada, ha sido puesta en la ley, ¿sí? No bajo la ley, porque la condena ha sido perdonada? Entonces acá no estamos hablando de que estas personas, en este segundo caso, están condenadas. No, aquí ya nos dice que han sido puestas en la ley. Pero todos los que en la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, la gracia no elimina
el juicio que será realizado para cada uno de nosotros. Aquí lo que nos dice es que seremos cada uno de nosotros juzgados por la Torá, por la ley. Esto es lo que nos dice aquí. Por la ley serán juzgados. ¿Quiénes? Los que han sido puestos en la ley y han pecado, aún así, ¿verdad? Porque, dice la palabra, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley, de la Torá, de la instrucción, de la voluntad de Dios, los hacedores de sus mandamientos, serán mostrados como justos. ¿Sí? Se notará, se mostrará la justicia de estas personas mediante ¿qué? Mediante sus obras, mediante sus hechos, ¿sí? Entonces, es muy diferente cómo lo han traducido. Entonces, también podemos preguntarnos, y bueno, ¿y qué pasará con estas personas que, por ejemplo, han sido salvas, ¿verdad? Pero no han permanecido en los mandamientos del Señor, no han guardado los mandamientos? El Señor dice que en el juicio que habrá para cada uno de nosotros, se nos juzgará por nuestras obras, según la Torá, según la ley. Muchos perderán sus galardones. Eso es lo que nos advierte el Señor, ¿verdad? Que no perdamos el galardón, que no perdamos galardones. En este pasaje, por ejemplo, que acabo de leer de Romanos 2:12, como ya dije, se tradujo erróneamente bajo la ley. O sea, todos los que bajo la ley han pecado, pero no tiene sentido poner aquí bajo la ley, porque el caso anterior ya son personas condenadas, personas que actúan contra la ley o fuera de la ley. Y aquí, en este segundo caso, son personas que están en la ley, pero que han pecado, entonces serán juzgados por la ley. Cuando en la traducción se puso bajo la ley, se cometió un error. Solo hay dos tipos de personas: los impíos, que perecerán o serán destruidos, aquellos que rechazan la palabra del Señor, ¿sí? Y aquellos que han sido justificados y que serán juzgados en la ley y mostrados como justos. Entonces, hay un juicio de los salvos, diríamos así, ¿sí? El tribunal del Mesías, y hay un juicio para los impíos, aquellos que actuaron fuera de la ley, contra ella. Y este juicio es el juicio del gran trono blanco, donde todos aquellos que han rechazado la salvación y que han vivido en transgresión, pues se perderán eternamente. Quisiera ir, si fuera posible, al libro de Judas. Voy a cambiar un poquito el orden para estar en relación con el Espíritu y en unidad con mi hermano. Libro de Judas. El hermano está hablando de algo muy importante. El Eterno permita que podamos estar en el tribunal del Mesías Yeshua. Evidentemente, tal vez no vamos a ser 100% perfectos, pero que bueno, dependiendo del tiempo que ya hemos conocido al Señor aquí en la tierra, que ya podamos hacer las obras que el Señor preparó de antemano. Hay una línea muy fina en lo que estaba diciendo el hermano. Mientras usted sea salvo, aunque no haya vivido todo, será justificado. Pero esa línea la conoce solamente el Señor. Y yo voy a la parte que me corresponde como siervo del Señor, de acuerdo al ministerio también que el Señor me ha dado. En el libro de Judas, verso 4, había muchos hombres que ya estaban entrando en el libertinaje, y no estoy refiriéndome al mundo, me estoy refiriendo dentro de la casa del Señor. Dentro del campamento de Israel hubo gente muy malvada,
hubo gente muy perversa, los que levantaron, por ejemplo, el becerro de oro. Hubo situaciones verdaderamente muy denigrantes dentro del pueblo de Israel a través de las diferentes etapas. Judas, verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, obviamente lo sabe solamente el Señor. Ya está hablando de condenación acá, ¿ven? Acá no está hablando de justificación. Está hablando de gente que va a ser condenada, no porque queremos hacer esa diferencia. Yo entiendo, ¿verdad? El impío que en el mundo rechazó toda la vida va a ser condenado, eso está muy claro, ¿verdad? Pero estamos hablando también de algo muy importante y estamos dando un sonido trompeta por si hay algún impío escuchándonos en esta hora o alguien que está empezando a tener una inclinación a la impiedad, aún habiendo conocido la palabra del Señor. Y he conocido a muchos, y no hablo por hablar, y he conocido a muchos que están en una situación muy peligrosa. Yo creo que ya están bajo la ley, lastimosamente tienen la oportunidad, la gracia del Mesías, de volver a estar en la ley y ser juzgados con misericordia, como dice la palabra. Pero Judas 4 dice entonces, hombres impíos, malvados, depravados, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estamos diciendo desde el principio con nuestro querido hermano Guillermo y en base a la palabra del Señor. Saludamos a Samara Molina, Robert Delis, que el Señor te bendiga. Gracias, hermana Samara, muy buena enseñanza y agradecida con Dios por sus vidas. Muchas gracias, hermana, por el aliento. Judas 4, entonces, hermano, es un pecado muy, muy serio tratar la gracia con libertinaje carnal, con libertinaje satánico. Niegan a Dios, lo niegan rotundamente, lo que dice el hermano, ¿verdad? Están en oposición a la ley, la rechazan totalmente, como pasó con Yeshua, vino lo suyo y los suyos no le recibieron. Único soberano y a nuestro Señor Yeshua. Esta es una carta para nosotros, para la iglesia actual, para los que están entrando en un espíritu de apostasía, ¿verdad? Mas quiero recordarles, versículo 5, ya que una vez lo habéis sabido que el Señor, el eterno Yahweh, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, respetemos esta puntuación, que yo creo que está bastante bien acá, después destruyó a los que no creyeron. La palabra man, los que no creyeron son los que no se rindieron a esa gracia que los quería volver a colocar en la ley. No, esa gracia ellos no querían. Ellos quieren la gracia con libertinaje. Y no digo que todos están involucrados en esto, por eso me veían con esa fuerza. Sola gratia. ¿Sola gratia para qué? ¿Sola gratia para qué? Para fornicar con el permiso, entre comillas, del Eterno. No, Él nunca te va a dar ese permiso. Él no te va a dar permiso para adulterar, Él no te va a dar permiso para robar, Él no te va a dar permiso para tener 3 o 4 mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gracia vuelve a colocar la Torá, la ley, la instrucción, los mandamientos del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. Unos minutos más, hermano. Vayamos al Salmo 89, 34. Me voy a explayar ahora un poquitito y luego volvemos a la exposición de nuestro querido hermano. Salmo 89, 34 y de ahí después iremos a Primera de Juan 2. Primeramente, Salmo 89, verso 34. Qué bendición, ¿verdad? Estábamos condenados, vino la gracia salvadora del Señor, pero tenemos que erradicar esta confusión que se ha metido dentro de las congregaciones, ¿verdad? Salvación, aunque nosotros vivamos como demonios, como se dice normalmente, no es así. La gracia vino para transformarnos, la gracia vino para enseñarnos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, como dice Tito 2. Salmo 89, 34, de ninguna manera profanaré mi pacto, ni anularé lo que mis labios han hablado, dijo el Eterno. Tremendo pecado, estos hombres de la tierra, estos predicadores, falsos profetas y falsos maestros que se endiosan a ellos mismos, que están llenos de arrogancia como el querubín protector que se desvió y fue expulsado del Monte Santo. De ninguna manera profanaré. En hebreo, profanar es perforar, destruir,
la ley de Dios, el hombre la destruye, el Señor no. Ni anularé lo que mis labios han hablado. Quiere decir que la ley es válida, porque la ley es el evangelio. Han tratado de engañarnos, no, la ley es una cosa, estos judíos por el otro lado y nosotros por acá, no. La ley y el evangelio es exactamente lo mismo, y el Señor dice que no pasará ni una yud. En Mateo 5, Yeshua nos dice que Él no vino a anular la ley, lo cual dice el Salmo 89, 34, ni anularé lo que mis labios han hablado, hermano. El peor pecado, uno de los peores pecados, ayer hablábamos en estos días, en las otras enseñanzas, el pecado horroroso del querubín fue la soberbia. Y el Señor me viene hablando para seguir ministrando de esto, hermano. El pecado horroroso de nosotros es también la soberbia. Dios resiste a los soberbios y la gracia de Él se derrama sobre aquellos que se humillan para recibir la verdad del Señor nuevamente, sin cuestionarla, sin murmurar, sin cambiar nada, porque ni usted ni yo tenemos ningún derecho a cambiar absolutamente nada de lo que ha salido de los labios del Señor. Primera de Juan capítulo 2, y después de esto voy a volver contigo, hermano. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 hasta el 6, porque creo que acá, en este capítulo de Juan, encontramos un equilibrio entre la ley y la gracia maravilloso. Saluda a Luchito Segovia, Julián Aneki, amén, aleluya, el Señor les bendiga. Primera de Juan capítulo 2, verso 1, hijitos míos, fíjese Juan con qué amor habla, pero después también con qué autoridad. Estas cosas les escribo para que no pequen. Marque eso. Pastor Chimel, hermano Nay, ustedes siempre... Bueno, hermano Nay, te voy a dejar afuera, ¿no? Usted, Pastor Chimel, siempre... el pecado. Pero hermano, la paga del pecado es la muerte. La recompensa que te dará la ley, si no te agarras de la gracia como hay que agarrarse, será la muerte eterna, la segunda muerte en el infierno. Les escribo, es lo mismo que yo te diga hoy, mira, estamos haciendo esta prédica en el amor del Señor para que no peques. Hermano, no tenés que pecar más. Me podés decir a mí también tranquilamente, Pastor Gustavo, no peques. Amén, yo te voy a decir. Amén, porque entró la simiente del Señor. Y si estamos en la simiente del Señor, ya no practicamos el pecado, porque el que practica el pecado es el diablo, ¿verdad? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, perfecto. Vamos a ver parte por parte. Usted peca, se arrepiente de corazón, el Señor lo perdona. Pero lo que estamos diciendo hace un instante, no podemos vivir una vida de creyente entrando y saliendo. Me voy a Egipto, vuelvo a la tierra prometida. Me voy a Egipto, vuelvo a la tierra prometida. Me voy a Egipto, vuelvo a la tierra prometida. Se lo digo así para que lo pueda entender. El Señor le dijo a Israel, no quiero que vuelvan nunca más a Egipto. Y aún después de Moisés, y aún con Moisés dijeron, no, volvamos a Egipto. Cuando el Señor te estaba sacando de Egipto, que representa obviamente el mundo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, hay que dejarlo atrás. En algún momento el Espíritu del Señor, en la gracia de Dios, nos tiene que regenerar y tenemos que pegarle para adelante sin mirar para atrás. Luego dice, tenemos para con el Padre, Yeshua el justo, Él es la propiciación, Él satisface la justicia de Dios, Él tomó nuestro lugar, esto lo entendemos todos, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Luego dice, parece que pasa a otro tema, verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos en serio, no teóricamente, si guardamos sus mandamientos. Parece como algo muy alocado, pero no lo es. Te está hablando que no peques, te está hablando que en Yeshua hay perdón, te dice que Yeshua es nuestro abogado, que Él cumplió con la propiciación, pero luego retoma Juan, por eso es lindo leer la carta completa, si uno pudiera, retoma y dice, en esto sabemos que le conocemos y guardamos los mandamientos. Es lo que estamos diciendo, hermano Guillermo. Después de recibir el perdón, tú comienzas a recibir una enseñanza a través del Evangelio, a través de la Torá, para guardar los mandamientos, que solamente lo podemos hacer en el poder del Espíritu. El nuevo pacto o el Nuevo Testamento, como se le dice, fíjese en el versículo 3, nos está hablando, yo no sé por qué los evangélicos son tan obstinados
nos está hablando de que conocer al Eterno tiene que ver con practicar su palabra. Verso 4, el que dice yo le conozco, otra vez repite, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque la verdad está en la ley. Porque la verdad está en el Evangelio. El Evangelio es la ley de Dios es el Evangelio. ¿Cuántos también pasan por alto esta carta del Nuevo Testamento porque no les conviene? Pero el que guarda su palabra, verso 5, ya voy terminando hasta el 6, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Quién es el que tiene el amor? No el que te da una caja de bonobón, buenocito peluche, I love you. El amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de practicar sinceramente los mandamientos del Señor. Por esto sabemos que estamos en Él, ¿verdad? Que estamos en la gracia, que estamos en la ley. Si guardamos sus mandamientos, el que dice que permanece en Él, acá lo dice de otra manera, pero nos está hablando de estar en la ley, bajo la gracia. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Querido hermano, pasamos contigo. Sí, me parece interesante también hacer una pequeña prueba lógica, lo que dijiste de la sola gratia, la sola gracia. Amén, amén. ¿Trabaja sola la gracia? Es lo único que necesitamos para ser salvos es la gracia. O sea, ¿por qué no todas las personas son salvas entonces? ¿Por qué no son salvas todas las personas si Dios puede derramar su gracia sobre todos? ¿Sí? Quiere decir que hay una condición previa. Esa condición previa es reconocerse pecador y no rechazar el perdón, no rechazar la salvación que el Señor nos ofrece. ¿Cómo yo me reconozco pecador? ¿Cómo llego a esa conclusión? ¿Cómo conozco el pecado? ¿Cómo sé que algo es pecado? ¿Sí? Por medio de la Torá, de la ley. Entonces, porque el pecado dice, no matarás, entonces yo entiendo que eso es pecado y que soy pecador porque he matado. O si la palabra dice, guardarás el Shabbat, el día de reposo, entonces ahí puedo comprender, si es que no lo guardo, que soy pecador y por lo tanto la condenación del Señor está sobre mí y necesito ser salvo para poder tener vida eterna. Si no, iré al juicio de perdición si no acepto la salvación del Señor y el perdón del Señor por haber transgredido su Torá. No queda otra opción, no hay otro camino, hay un solo camino que es Yeshua y el perdón en Él, el perdón de haber transgredido su propia voluntad, la voluntad de Él. ¿Te acordás que estuvimos hablando? Me gustaría que vos le compartas los ejemplos que... ¿Te acordás que me decías, ¿será que en el mundo todo se maneja con la gracia? ¿Te acordás que me diste esos ejemplos? Sería lindo que ellos lo pudieran escuchar. No me acuerdo qué ejemplos te di. No sé, claro, alguna situación, por ejemplo, legal, alguien te usurpa el terreno. Claro. Alguien te roba, por ejemplo, no se maneja solamente con la gracia. Este mes no me pagaron mi salario. Entonces, bueno. Sola gracia. Este mes una persona entró en mi propiedad, en mi casa, y se adueñó de mi casa y yo quedé en la calle. Entonces, bueno, sola gracia. No, hay cuestiones legales que uno debe recurrir a la ley. ¿Sí? Hay cuestiones que uno debe recurrir a la ley. Pero lo que yo estoy queriendo resaltar en este momento es que la ley participa junto con la gracia para nuestra salvación. Porque nos muestra que somos pecadores. Nos hace reconocer, hace que nuestro orgullo deba reconocer, es decir, arrodillarse, y nuestro orgullo debe morir en ese momento de rabia, debe morir de vergüenza ese orgullo, al tener que reconocer que necesitamos perdón, necesitamos que el Señor nos perdone por haber transgredido su palabra, sus mandamientos. Entonces,
¿Solo la gracia es lo que está operando? La ley opera junto con la gracia. Y luego de haber sido justificados o perdonados, luego de haber sido considerados por el Señor como hijos suyos, o luego de que el Señor nos haya dado de su espíritu, ¿sí? Ahí entonces la gracia ya descansa en el banco suplente. La ley descansa en el banco de suplentes. No, porque el objetivo de haber demostrado su gracia y su misericordia para con nosotros, el Señor, es que reconozcamos que estábamos equivocados para que ahora podamos vivir de la manera en que Yeshua vivió, para que ahora podamos ser imitadores de Él, para que podamos andar según su voluntad. Eso es lo que debemos comprender. Entonces ahí la ley o la Torá, la instrucción del Señor, su voluntad de cómo debemos vivir nosotros, cobra de nuevo sentido. Ahí entonces el Señor ya no nos pone o ya no estamos nosotros bajo una condenación, ¿sí? Bajo una pena de muerte eterna, ya no nos encontramos bajo esa sentencia de la ley, sino que el Señor ahora amablemente, así como el Señor dijo que Él quería reunir a sus hijos bajo sus alas, ¿sí? El Señor amorosamente nos coloca en su ley, ¿sí? Eso es lo que quería resaltar. ¿De dónde quito yo esto de en la ley? ¿Será que yo estoy trastocando la palabra? Veamos, porque todos tenemos que comparar con lo que está escrito, ¿sí? Y quedarnos con lo que está escrito y no con lo que nos dicen nomás. Filipenses 3:6, Pablo dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, no dice bajo la ley, ¿sí? No está hablando acá de una condenación para él, sino que está hablando de qué manera él está viviendo. Entonces, en cuanto a la justicia que es en la ley, constituyéndome sin defecto, ¿sí? Entonces, él dice que él está en la ley, no bajo la ley, ¿sí? Ni sobre la ley tampoco, no es superior a la ley, sino que él está colocado ahora por el Señor en la ley, ¿sí? Entonces, solo podemos estar en dos posiciones o dos condiciones. Podemos estar bajo el pecado, eso se encuentra en Romanos 3:9. Podemos estar bajo el juicio de Dios y por lo tanto bajo condena, bajo la condena eterna, eso se encuentra en Romanos 3:19, ¿sí? Podemos estar bajo maldición, eso se encuentra en Gálatas 3:10. Podemos estar bajo esclavitud, 1 Timoteo 6:1, ¿sí? Todos estos pasajes que he citado nos demuestran cómo, o sea, el estado de la persona perdida está bajo pecado, bajo el juicio, bajo la condena del juicio de Dios, bajo maldición, está en esclavitud o bajo esclavitud, ¿verdad? O, ¿cuál es la otra opción? La otra opción a estar bajo la condena de la ley. ¿Cuál es la otra opción? Es estar en la gracia. Segunda de Pedro 3:18. Estar en la gracia. Lo vemos en primera de Pedro 1:13. En segunda de Timoteo 2:1. Estoy citando para que después la persona que escuche de nuevo esta enseñanza pueda buscar por ella misma, ¿verdad? Para no leer todos los pasajes. Está en Hechos 13:43 también, en la gracia. Que es lo mismo que estar en la misericordia. Salmo 21:7. Sí, es el Salmo 21:7. Me van a decir, no, pero la gracia es solamente a partir de Pentecostés. No hay persona que haya sido en toda la historia de la humanidad salva sin gracia. Así mismo. Está también en el Salmo 52:8, ¿sí? Y por lo tanto, si estamos en la gracia y si estamos en la misericordia del Señor, estamos en la ley. Eso se encuentra en Filipenses 3:6.
Romanos 7:22 dice, en la ley. Mateo 22:36, en la ley. Lucas 2:39, en la ley. Salmo 119:1, en la ley. Salmo 1:2 y Nehemías 10:29. Los impíos, inicuos, transgresores o rebeldes son descritos como sin ley. Eso lo vemos en 1 Timoteo 1:9, donde menciona a los transgresores o rebeldes como sin ley. Anomois, dice 1 Timoteo 1:9, sin Torah. En 2 Tesalonicenses 2:8 dice anomos también, sin ley. Menciona al inicuo ahí, ¿verdad? Al antimesías, al inicuo. Y esa palabra inicuo es anomos, sin Torah. Sin ley. Sin ley. En Mateo 7:23, donde Yeshua menciona, apartados de mí, hacedores de maldad, lo que es hacedores de maldad, la palabra es anomían. Anomían es sin Torah. Sin Torah, apartados de mí, sin Torah, ¿sí? Los que obran sin la ley. Y en 2 Corintios 6:14 dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aquí la palabra injusticia es anomía, que de nuevo es sin Torah o sin ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué compañerismo tiene el justo con el sin Torah? Sin ley. Sin embargo, hoy todo el mundo quiere estar sin ley. Es increíble. Yo escuché prédicas de varias congregaciones donde inclusive un obispo o un sobreveedor, un anciano de la iglesia, una persona ya que debía ser madura, dice, por ejemplo, que el Señor nos liberó del yugo de la ley y por lo tanto esos mandamientos que la ley mandaba, como guardar el Shabbat, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, etcétera, eso ya nosotros debemos arrojarlo de nosotros y no volver a ponernos ese yugo encima. Pero sin embargo el Señor dice, apartado de mí, anomían, ¿verdad? Sin Torah, sin el yugo del Señor, apartados de mí. Entonces, ¿a quién debemos creer? Romanos 3, 27, 31 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Eso es lo que el Señor quiere eliminar, el orgullo, la jactancia, la soberbia. Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, porque recordemos que aún la Torá era utilizada para el orgullo, ¿sí? Para mostrarse obrador, para mostrarse hacedor, ¿sí? Pero el que utiliza así la Torá, el que utiliza así la ley, lo que está haciendo es jactarse, es alimentar su orgullo. Y la Torá tiene por objetivo demostrarnos que todos somos pecadores, no alimentar nuestro orgullo. La Torá tiene por objetivo que nos humillemos delante del Señor. Que de hecho la mayoría de aquellos que se querían jactar eran encontrados infraganti por el Señor, no obedeciendo realmente la ley, ¿no? O sea, claro, mucha gente que se jacta nomás de la boca para afuera, pero no es que la vive bajo la gracia, ¿no? Y no para ahí, o sea que la jactancia comienza a inventar mandamientos, ¿verdad? Entonces ahí tenés los mandamientos y tradiciones de hombres que se utilizaban para mayor jactancia otra vez. Entonces acá Romanos 3, 27 a 31 dice, no, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, el hombre es justificado cuando reconoce que es pecador, transgresor de la ley, se arrepiente y entonces recibe perdón. En ese momento es justificado. Pero luego dice, por esto entonces, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces,
Lo que está diciendo aquí es que la gracia confirma la ley. La fe que nos justifica confirma la ley, no la está eliminando, no la está quitando de en medio, la está confirmando. A ver, vamos a proseguir. Quisiera profundizar algunos textos que el hermano citó rápidamente. La familia Fernández dice, la gracia vino por la ley, así mismo. Justamente el hermano Juan, que todavía no tuve tiempo de comunicarme con él, citaba el martes una situación de pecado lamentable, de las tantas que hay dentro de las congregaciones, permitiendo que un obrero pueda ministrar en una condición de inmoralidad, como es el concubinato, o muchas veces jóvenes o no jóvenes en la fornicación o en el adulterio. Evidentemente todo esto pasa y todo esto trae situaciones muy complicadas en términos espirituales porque esas congregaciones, esas denominaciones no tienen en cuenta justamente la ley de Dios. Eleazar, uno de los hijos de Aarón, recibió la orden, en aquellos tiempos obviamente estaba plenamente la teocracia en el desierto, y agarró una lanza para matar a ese hombre y a esa mujer, sobre todo, que seguían fornicando conscientemente en el campamento, con las moabitas. Eso está en Números capítulo 25. Entonces la ley es buena. La ley la necesitamos en la vida civil, la ley la necesitamos también en la vida eclesiástica, obviamente bajo la gracia, siempre con el punto de vista de que podamos restaurar a esa persona siempre y cuando se pueda dejar restaurar, como dice Gálatas 5, ¿no? Ustedes que son espirituales procuren restaurar a esa persona, pero no se restaura a una persona permitiéndole que siga adelante con el pecado. Se restaura a una persona enfrentándola, confrontándola con autoridad, con amor, con base en la palabra del Señor. Como Pablo, ya cité, tuvo que también corregir una situación muy grave entre los corintios, donde alguien estaba con la madrastra, y él dice, había que sacar a esa persona sí o sí. Amén. Vamos a ir, el hermano citó, vamos a ir a 2 de Pedro 3, 17 y 18, donde podemos ver otra vez lo que el hermano y la palabra en sí nos dice, que la ley y la gracia trabajan juntas, así como dos mecánicos pueden trabajar juntos para arreglar un vehículo. La ley nos muestra la condición en la cual estamos, la gracia nos trae el perdón, expía nuestros pecados, pero nos vuelve a colocar en la ley. Y yo agregaría acá un condimento del cual ya les estuve hablando mucho a ustedes. La gracia trae también el maravilloso Espíritu Santo en nuestras vidas para que nosotros podamos realmente vivir en el Espíritu, ya que la ley es espiritual, ya que Yeshua mismo dijo que mis palabras son espíritu y son verdad. Fíjense, 2 de Pedro 3, 17 y 18, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Acá, como decía el hermano Guillermo, inicuos tiene que ver con aquellos que conscientemente y voluntariamente van en contra de la ley. No quieren saber nada de la ley, por lo tanto no quieren saber nada de Dios, porque Dios es el Dios que fue el dador de la ley. Caigan de vuestra firmeza, ¿no? Estas personas son un tropiezo. El Señor nos libre de este tipo de personas. Ojalá que se arrepientan a tiempo. Pero estamos plagados. Hay una plaga de gente inicua, hermanos, diáconos, diaconisas, músicos, cantantes, pastores, apóstoles, profetas, que no son verdaderos ungidos del Señor, están arrastrando con el falso evangelio y están arrastrando a la gente al error al decir que la ley ya caducó, nada más lejos de la realidad. Luego en el verso 18, el apóstol Pedro, bajo la guía del Espíritu Santo, dice lo siguiente: antes bien, creced en la gracia y, eso une, y el conocimiento. ¿De qué conocimiento está hablando Pedro? Porque en ese momento tampoco estaba el Brit Hadashah, no estaba el nuevo pacto redactado todavía. Cuando se habla de gracia, que siempre hubo gracia desde el principio hasta el final, y cuando se habla de conocimiento, de escrituras,
se está mencionando a la Torá, a lo que el Eterno le dio a Moisés y al pueblo de Israel en el monte Sinaí, y estas cartas no estaban terminadas. No había otra clase de libros, y aún con estas cartas terminadas, hago la aclaración, todas estas cartas de Pedro, de Pablo, los evangelios, siguen avalando y respaldando y diciendo que la ley es espiritual y que la ley tiene que ser puesta una vez que somos perdonados, una vez más en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no, obviamente, vamos a volver a caer de la gracia. ¿Qué es caer de la gracia? ¿Por qué cayó Adán y Eva? Porque desobedecieron. ¿Por qué cayó Israel? Porque desobedecieron. ¿Por qué podemos volver a tropezar nosotros? Porque desobedecemos lo que es el pacto eterno, la ley eterna es del Señor. Entonces dice crecer ahora en la gracia, con la gracia, crecer ahora en la ley, algo que antes no queríamos hacer o no sabíamos hacer. Vayamos de ahí, mi hermano, a 1 Timoteo 1:8, que también citó nuestro querido hermano. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11. Otro de los tantos escritos donde, acá escribe el apóstol Pablo, está diciendo que la ley es buena. Eso está también en Romanos 7, ¿verdad? Si no, tenemos que decir que Pablo no era siervo del Señor. Más de uno, lastimosamente, lo termina diciendo, ¿no? Son unos herejes. Yo escuché a un predicador que no quería saber nada de Pablo. ¿Y por qué? Porque Pablo, como decía nuestro hermano Guillermo, nos enseña a que tenemos que caminar en la ley, tenemos que estar en la gracia, pero esa gracia nos conduce nuevamente para estar en la ley. Dice 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena, no es mala. ¿Qué va a ser mala? Por supuesto que no. Dice, si uno la usa legítimamente, ese fue el problema de los fariseos, ¿no? Manipulaban muchas veces la ley. Hoy los evangélicos también. Hoy los cristianoides también manipulan el evangelio, un texto fuera de contexto, para armar un gran pretexto. Y hoy el hermano Guillermo nos está trayendo algunos pasajes que fueron mal traducidos, algunos adrede, otros no, tal vez, no lo sabemos todos, yo creo que muchos adrede, y que si no nos tomamos el tiempo y la responsabilidad de corregir esto, hermano, nos vamos a desviar muy, pero muy lejos del verdadero camino del Señor. Luego dice el verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Esto no significa que no fue dada para el justo ya vive en la ley, como estaba diciendo el hermano en Filipenses capítulo 3, versículo 6. El justo ya vive en la ley, pero la ley por sobre todo, lo que está tratando de decir acá, 1 Timoteo 1:9, fue dada para advertirnos, tanto al impío como al justo, que si nosotros pasamos los límites de la ley, transgredimos la ley, pisoteamos la ley, va a haber consecuencias. Eso es muy cierto, la ley trae penas, la ley trae sanciones. Vaya a pasarse un semáforo rojo en Buenos Aires, ni sé el precio que está ahora. Vaya a pasarse un semáforo rojo en Asunción. En Buenos Aires ni que hablar, Brasil, ¿verdad? Hay penas, hay sanciones. Si usted está alcoholizado mientras maneja, ¿verdad? Para eso está la ley es buena. Él dice acá, sino para los transgresores y desobedientes. Entonces la ley es para nosotros. Porque no había justo ni siquiera uno. Todos hemos caído, ¿verdad? Y necesitamos de la gracia para volver. Entonces la ley es para nosotros. Y la ley sigue vigente porque el Eterno sabe que nosotros tenemos esa inclinación al mal. Hay gente que vuelve a recaer. El autor de Hebreos lo dice, capítulo 6, verso 4 en adelante, y recayeron, como el pueblo de Israel. Eso muestra un agravante peor todavía. Yo le decía a los hermanos en una congregación, supongamos, un ejemplo, usted tiene una congregación buena, ya te estoy hablando. Ya de lo malo no te hablo porque ahí vas a ser arrastrado por el error. Tenés el privilegio de escuchar el Evangelio, de escuchar la ley, de escuchar la gracia, de que se mueva el Espíritu Santo. Y si aún con todo eso usted quiere seguir siendo transgresor de la ley, es lo que dice Hebreos 6, ¿verdad? Usted está pisoteando el nuevo pacto, el único pacto que nos puede redimir y llevar a casa. Pero eso está pasando. Está pasando, le pongo un ejemplo, ¿verdad? El Señor se manifestó tremendamente a través de Moisés y con toda la revelación y la sabiduría que tenía Moisés para explicar la ley,
igual lo pasaron por arriba. Eran rebeldes. Un pueblo rebelde y contradictor. Vino Yeshua, Emanuel, Dios con nosotros, el verbo hecho carne, la palabra en acción, la Torá viviente, igual. Eso muestra la terrible condición del ser humano, de la cual nosotros nos tenemos que cuidar hasta que suene la final trompeta, mi querido hermano. El que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces, la ley fue dada, si no para los transgresores y desobedientes, para los impíos, que nosotros también lo fuimos, y pecadores, para los irreverentes. Hermano, esto lo digo con toda autoridad, lo vengo viendo, tanta irreverencia, desde la más mínima hasta la más grande, y aún la más mínima es muy seria. Es la gente masticando chicle 20 veces al baño, hace ruido, ¿verdad? Habla con el otro mientras predica la palabra del Señor, etcétera. Irreverentes, profanos, que pisotean la verdad de Dios, los parricidas, los matricidas, los homicidas. Hoy lo estamos viendo, ¿verdad? Hoy tenemos el femicidio, hoy tenemos asesinatos, hoy tenemos violaciones dentro de las congregaciones. Hoy tenemos, entre comillas, líderes violadores que se disfrazan, ¿verdad? Que se camuflan. Verso 10, ya voy terminando esta exposición por el momento, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Y acá yo quisiera profundizar, ¿no? Ayer hubo un problema, hay que orar por Buenos Aires, ¿no? Con toda esta, ya voy a leer en un instante lo que están poniendo, gracias. Toda esta astucia, todo lo que está pasando en aerolínea, no están haciendo juicio a aerolínea argentina, no dejaron bajar a la gente, por la gente que paga su boleto, se sintieron secuestrados. Secuestrado no es solamente que jamás secuestró a los judíos y los puso debajo de un túnel, que es muy triste, por cierto, ¿verdad? Hay pastores secuestradores, hay congregaciones secuestradoras, hay denominaciones secuestradoras. Si usted no dice, siempre y cuando nosotros enseñemos la verdad, está todo bien si estamos alineados con Dios. Igual no tenemos que imponer a nadie nada. Denominaciones, te vas al infierno, ¿verdad? Si no haces la fila y no pones $1000, ¿verdad? Y no das tu casa, ¿verdad? Y así dice el Señor, dame tu casa, ¿eh? Cuánta perversidad, hermano. Secuestradores, para los mentirosos, los perjuros, los que juran falsamente, y para cuantos se opongan, la palabra inicuo, lo que está enseñando el hermano, en contra de la ley, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, que es la ley, que es el evangelio, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Ahí usted puede conectar, ahí puede conectar. Habla al principio, mire, verso 8, la ley es buena, y termina diciendo en el versículo 11, el glorioso evangelio. ¿Es algo diferente? No, está hablando exactamente lo mismo. Lea Hebreos 4, 1 y 2, que siempre le digo. Pastor Miguel, Pablo dijo, yo no conocía el pecado sino por la ley. Asimismo, en algún momento, no sé si va a dar tiempo de estar en Romanos 7, mi amada esposa Cristina, segunda de Pedro, 2:14, exactamente, tiene los ojos llenos de adulterio, está hablando ahí de los falsos profetas. Evidentemente, si tienen los ojos llenos de adulterio, porque no le dan ni bolilla a la ley, nunca cesan de pecar, no le dan ni bolilla a la ley, seducen a las almas inconstantes, no le dan ni bolilla a la ley. Gracias por este texto tan importante, ¿verdad? Tienen un corazón ejercitado en la avaricia, no le dan importancia a la ley, son hijos de maldición. Eso sí, que están bajo condenación. Y es la carta que escribió Pablo en el Nuevo Testamento. Verso 5, y por avaricia dan mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación exactamente, gracias Cristina, mi amada esposa, no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cómo no queremos leer esos textos del Nuevo Testamento? Cristina dice, mi esposa, lastimosamente se distorsiona la palabra por lucro. Hoy el evangelio falso no conviene hablar de estos temas tan profundos de la ley y la gracia. Hermano Guillermo, pasamos contigo nuevamente. Sí, exactamente lo que dijo Cristina. Así mismo se distorsiona la palabra. Una distorsión es una lectura
selectiva, o sea, yo selecciono solamente lo que quiero, lo que me gusta, lo que me interesa. Eso es una distorsión. Otra distorsión es cuando se adultera la palabra. Por ejemplo, Gustavo, no sé si puedes leer cómo está en tu Biblia, porque acá yo tengo la versión que traduje del griego, pero Romanos ¿Cuál siete quieres seis buscar? Romanos siete ¿Cuál? seis ¿De la eh, Reina Valera 60? sí, la versión Reina Sí, Valera 7:6. 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. Eso se entiende para... Ajá, sí. Ahora ya, o sea, esto te dicen, te enseñan en las iglesias, ¿verdad? No, ahora ya estamos libres de la ley. Debemos rechazar los mandamientos del Señor porque nos hicieron libres. O sea, Yeshua nos libertó de la ley. Sin embargo, lo que entendemos es que el Señor nos liberó de la condenación Sí de la mismo. ley. Sí, Amén. pero seguir leyendo, seguir leyendo. Sí. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, te lo leo todo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ajá, entonces, régimen nuevo del espíritu y régimen antiguo de la letra. ¿No te parece que ahí está induciendo a la persona que lee y que necesita, Totalmente. que quiere estudiar la palabra, que quiere recibir, entender qué es lo que realmente está diciendo ahí? ¿No te parece que le está induciendo a pensar en que hay dos regímenes, Exactamente. dos leyes? Ah, como que la ley del espíritu, entonces esa es la nueva ley a la que debemos nosotros, en la que debemos andar. Y la ley antigua, la del Señor, la que el Señor nos dio con su propia mano, con la que escribió en las tablas de piedra, entonces esa no, esa es una ley antigua. Pues bueno, les tengo una novedad. No es eso lo que dice el pasaje. No se encuentra en este pasaje la palabra régimen. Dos veces coloca régimen en este versículo. No se encuentra esa palabra régimen en el original griego, ¿sí? Es muy diferente el texto original griego que la versión que leemos en español. En la versión en español se entiende que hay dos leyes, dos regímenes, el régimen viejo de la letra y el régimen nuevo del espíritu, donde la ley del espíritu abolió a la ley de la letra. Sería más o menos lo que enseñan hoy, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que solo hay una ley, hay un solo Señor, y no habla de régimen en este pasaje. Dice, para que ahora sirvamos en novedad de espíritu. Amén. En novedad de espíritu significa con un espíritu nuevo, que es lo que el Señor coloca en nosotros cuando nos arrepentimos y creemos en su palabra, cuando reconocemos que infringimos la Torá, ¿verdad? La ley. Entonces el Señor nos da su espíritu y eso es lo que dice acá, para que sirvamos ahora en novedad de espíritu y no en antigüedad de letra. Esta antigüedad de letra se puede comprender también como en el conocimiento que teníamos antes, ¿sí? En el conocimiento que teníamos Te he antes. dicho, querido hermano, igual, lastimosamente que está mal traducido, pero si también leyéramos un poquito más, ¿no? El versículo 7 pues dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado de ninguna manera, o te lo va aclarando también, ¿no? Ojalá tuviéramos mejor la traducción, ¿no? Así es, dice, la ley es pecado en ninguna manera. O sea, me tengo que librar de la ley de ninguna manera. Dice, Obviamente. pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces ahí te está diciendo otra vez cuál es la función de la ley, instruirnos sobre el pecado. Porque tampoco conocía yo la codicia si la ley no dijera no codiciarás, ¿verdad? Entonces tiene su función la ley, como vemos en Romanos 7:12, de manera que ahora habla de la ley. La ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, es justo, es bueno.
Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos esclaviza? ¿Es la ley que nos esclaviza? Acá, ¿o es el pecado el que nos esclaviza? El pecado es el que nos esclaviza. Romanos 7:16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque yo no quiero, pero mi inclinación al mal me lleva a hacerlo y ahí reconozco, sí, Dios está en lo cierto, su voluntad es la correcta, la ley es buena. Entonces apruebo la ley, ¿verdad? Romanos 7:22 también dice, porque Pablo dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo según el hombre interior? Según en su espíritu, en su mente y en su corazón, él se deleita en la ley de Dios, no la llama esclavitud, no quiere deshacerse de ella, sino que la llama deleite. Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. Pero él ve que aún habiendo sido perdonado, todavía nosotros no fuimos resucitados, ¿verdad? Todavía tenemos un cuerpo mortal. Entonces dice, con la mente reconozco que la ley de Dios es buena, sirvo a la ley de Dios, pero él reconoce también que él en su carne tiene una inclinación al mal. Dice, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, esta ley del pecado es lo que él dice, nuestra carne tiene una inclinación al mal, pero esa inclinación al mal debe ser vencida por la mente de Yeshua en nosotros, por el espíritu que Dios coloca en nosotros, ¿sí? Y Romanos 8:2 dice, porque la ley del espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el espíritu de vida, la mente del Mesías en nosotros, el espíritu de Yeshua en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, entonces nos comunica, nos da una nueva inclinación que es deleitarse en la palabra del Señor, en la ley, como dice Pablo, deleitarse en la ley y por lo tanto servir a la ley de Dios, que es lo que dice Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, ¿verdad? Y toda vez que él doblegue su cuerpo, su inclinación al mal, o sea, decida con ese espíritu de vida que ahora el Señor Yeshua le dio, con la mente del Mesías en él, toda vez que él decida hacer la voluntad del Señor, el Señor le capacitará, le dará poder para realmente andar en su palabra y hacer su voluntad. A ver, voy a hacer la última exposición, después ya vamos a una reflexión. Y cada 15, si todavía tenemos el sentir, obviamente seguiremos completando más sobre esta temática. Quiero que abramos en Deuteronomio 6:24. ¿Por qué la importancia otra vez de la ley y por qué la gracia vuelve a colocarnos en la ley? Porque solamente la ley de Dios puede revelar la justicia, como dice Pablo en Romanos. Vengo diciendo que el Evangelio y la ley es exactamente lo mismo. El Evangelio que revela la justicia de Dios, amén, que es el Evangelio, es la Torá, son los mandamientos. Deuteronomio 6:24, entonces, ¿cómo podemos vestirnos? Quiero ir a este punto ahora. ¿Cómo podemos ser la novia del Cordero, como dice Apocalipsis 19? ¿Cómo puedo estar vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos? Yo tengo que tener comprensión de cuáles son esas acciones, ¿verdad? Esas acciones no me las va a dar un marciano, ¿eh? Obviamente que no. Esas acciones me las va a dar el eterno creador. Deuteronomio 6:24 y 25 dice, y nos mandó Yahweh que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Yahweh nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. Esto, por otro lado, es una bendición, ¿no? Si practicamos la ley y el Evangelio, nos va a ir bien, vamos a tener la bendición del Señor para que nos conserve la vida, lo cual esto también tiene que ver con la vida eterna, como hasta hoy, y tendremos justicia, sobre todo en Deuteronomio 6:25, tendremos justicia
cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos, ¿verdad? Como leíamos en la primera carta de Juan, capítulo 2, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que le conocemos al Señor? En que guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Y Deuteronomio 6:25 dice que si guardamos sus mandamientos, estando en la gracia, ¿verdad? Vamos a tener la justicia, lo cual está simbolizado con el lino fino, que representa obviamente a la novia del Cordero. Nadie puede ver al Señor sin santidad y sin justicia. Entonces la gracia quiere devolvernos esa justicia, ayudándonos por medio del Espíritu Santo a poder cumplir con los mandamientos del Señor. Acá me detengo una vez más para recalcar una vez más lo que tantas veces vengo diciendo. Ya no digamos más que es imposible vivir de acuerdo a la ley. Estoy diciendo que vamos a ser 100% perfectos, ¿verdad? Hay un peligro a veces en irnos a los extremos, ¿verdad? Hay doctrinas que proclaman una excelencia total acá en la tierra. Obviamente que no. Iremos siempre camino a la perfección. Lo importante es no retroceder. Tampoco podemos proclamar que si no vivimos nada de la palabra estamos justificados. Obviamente eso ya lo hemos aclarado también a través de la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, es importante obedecer los mandamientos en la gracia de Dios para que podamos contar con esa justicia, con ese lino fino para entrar a la santa ciudad de Jerusalén. Veamos un poquito más Tito 2:11. Quiero leer Tito 2:11, después Primera de Pedro un poquito más. Tito 2:11, porque la gracia de Dios, de Yahweh, se ha manifestado para salvación a través de Yeshua a todos los hombres, o sea, aquel que la quiera recibir. Y la gracia viene para enseñar. ¿Y qué nos enseña? Dice el verso 12, a que renunciemos a la impiedad. Y como decía nuestro hermano Guillermo, la impiedad es digamos, es una palabra como la palabra inicuo, que nos habla de gente que abiertamente y conscientemente estaba decidida a pisotear la ley de Dios. Bueno, la gracia todavía sigue insistiendo para que esa persona se pueda arrepentir. Nos enseña a renunciar a los deseos mundanos para que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Quiere decir que la gracia trabaja con la ley. Si la ley trae la justicia, la gracia también nos perdona para traer nuevamente la justicia de Dios. Te lo dice clarito. Ya que te gusta por ahí más el Nuevo Testamento, vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? Para eso vino la gracia, ¿verdad? Para volvernos a colocar en el camino de la justicia, como dice Jeremías capítulo 6, ¿verdad? Pregunten nuevamente, hasta que puedan encontrar la senda de la justicia. En aquel tiempo el pueblo de Israel dijo, no andaremos, no serviremos a Yahweh, nosotros nos quedamos con nuestra propia justicia, que el profeta Isaías dice que nuestra justicia humana es como trapo de inmundicia, aguardando, dice Tito 2:13, la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua, ¿verdad? Quiere decir, hermano, porque se inserta el tema de la venida, o sea, se está hablando de la gracia, que la gracia te enseña que hay que renunciar al pecado, que hay que practicar la justicia. ¿Por qué? Porque viene el Señor. Porque viene el Señor. ¿Está entendiendo esto, hermano? Somos justificados, pero luego hay que empezar a obedecer los mandamientos y a practicar la justicia y a vestirnos mucho más, a vestirnos nuevamente en términos espirituales, porque Adán y Eva fueron desnudados, eso lo estuvimos viendo el día martes, repase esa enseñanza. Verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. La palabra iniquidad ya habla de que nos quiere purificar el Señor de esa maldad tan grande que teníamos, porque la palabra iniquidad está dando a entender que pecábamos conscientemente, ¿verdad? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No podemos hacer las buenas obras, obviamente, si no tenemos un entendimiento de la ley de Dios. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. De ahí nos vamos a 1 de Pedro 5:10 y luego le paso al hermano para dar su reflexión final en esta noche. 1 de Pedro
capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer hasta el 12. Yo siempre leía el 10 y el 11, pero me olvidaba del 12. Y en el 12 hay algo muy importante en esta salutación de Pedro. Dice, mas el Dios de toda gracia, de eso no hay la menor duda, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua, porque ahora no hay manera, ¿verdad?, de volver a esa gloria. Él es el único camino, la verdad y la vida. Después que hayan padecido un poco de tiempo, ¿no? Acá inserta el tema un poco del sufrimiento que a veces tenemos que pasar, aún estando en la gracia. Y luego dice, él mismo los perfeccione, ¿verdad? Esto es algo que parece que los evangélicos aborrecen, ¿verdad? Pero está diciendo que esta gracia viene para perfeccionarte, se puede traducir también para que alcances nuevamente la madurez espiritual. La gracia no viene para darte licencia para pecar, la gracia no viene para pasarte la mano por el hombro y decir, está todo bien, Gerard, volviste a pecar, bueno, sí, volviste a pecar. Sí, el Señor te va a perdonar, pero cuidado que también en algún momento va a venir un tirón de oreja fuerte, como vino sobre Israel, porque no podemos tener este entendimiento desequilibrado de llegar a pensar, a Dios me va a tolerar, me va a tolerar, me va a tolerar, me va a tolerar. No, miremos a Israel. Veremos Israel, ¿verdad? El Señor dice acerca de Israel, me colmaron la paciencia, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, no solamente con Israel, mira el diluvio, la puerta de la gracia que estaba representada en la puerta del barco, se cerró en un momento, ¿verdad? La gracia viene para afirmarte, para fortalecerte, para establecerte. Hermano, traigo esta exhortación a los creyentes de años, sobre todo. Estoy débil, estoy por volver atrás, no sé qué voy a hacer con mi vida. Hermano, ¿está funcionando la gracia en tu vida? Está la gracia del Señor, porque la gracia de Dios es maravillosa, te perfecciona, te afirma, te fortalece, te establece, como lo hizo con Pablo, ya que hablamos de que en este versículo dice que van a padecer un poco. Mira todo lo que padeció Pablo. Y él renegó del Señor, él se quejó del Señor, lo tiraron en la cárcel, lo torturaron, le cortaron la cabeza en Roma y él alabó el nombre del Señor, mi querido hermano. Que el Eterno nos ayude, porque van a venir crisis económicas globales, la manipulación del clima que ya estamos viendo, van a destruir las cosechas, se va a venir a pique la economía, van a venir muchas cosas. ¿Dónde está tu confianza? ¿Estás en la gracia o estás en la desgracia? A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Verso 12, y con esto termino. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoles, obviamente Pedro en amor, y testificando, esto es importante lo que viene acá, hermano, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. Esto es muy diferente, vuelvo a repetir después, a repasar lo que yo les leí al principio en Judas, versículo 4 y 5, que dice que habían entrado hombres impíos al campamento del Señor, que convertían en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas también justamente saca esta carta para defender la verdadera fe y decir, cuidado, esos hombres son hombres impíos, esa no es la verdadera gracia, Esa no es la verdadera gracia, ese no es el verdadero mensaje de la gracia, ¿verdad? Estamos hablando que la gracia te pone nuevamente en la ley. Entonces, la salutación final, diciendo, esta es la verdadera gracia. ¿Cuál es la verdadera gracia? La que te perfecciona día tras día, la que te establece, la que te afirma, la que te fortalece, la que te lleva a la ley de Dios, al Evangelio nuevamente. Cualquier otro tipo de predicación de la gracia es una falsedad. El Señor me los bendiga, queridos hermanos. Amén, Gustavo. Bueno, para reflexión final, me gustaría tocar un tema que es el amor. Amén. El amor. Leamos Romanos 13:10. Dice, el amor al prójimo no está obrando lo malo, no obra lo malo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? Entonces,
entiéndase que no es que amar signifique haber cumplido la ley. Porque entonces yo podría decir, bueno, un hombre que ama a otro hombre o una mujer que ama a otra mujer, entonces está cumpliendo la ley. No es eso lo que está diciendo ahí. Dice que cumplir la Torá es el amor. ¿Sí? El cumplimiento de la ley es el amor. Eso es lo que está diciendo ahí. El amor se demuestra cumpliendo o guardando la Torá. Muchas traducciones vierten la expresión, o sea, que traducen ese versículo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Lo traducen al revés. En algunas versiones lo traducen al revés. Dice, así que el amor... De manera está bien, me parece. Así que el En la Reina cumplimiento de Valera la está ley es el bien. amor. En la Reina Valera está bien, pero hay otras traducciones en que lo ponen al revés. Dice, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Como si fuese que si yo amo a mi gato, entonces estoy cumpliendo la ley del Señor. O si un hombre ama a un hombre, entonces está cumpliendo la ley del Señor. Pero no es así. En el griego dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Obrar según la ley es amar. Luego, el no cumplir la ley o no obrar según la ley no es amor. Yo no puedo decir que estoy amando si no obro según la voluntad del Señor. Porque entonces estoy obrando lo malo y por lo tanto estoy dañando a mi prójimo. No lo estoy amando, lo estoy dañando. En Efesios 5:6, por ejemplo, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quién viene la ira? Sobre los hijos desobedientes. Los hijos, perdón, no son hijos de Dios desobedientes, son hijos de la desobediencia, que es peor, ¿verdad? O sea, son hijos de la desobediencia. Entonces no le demos la vuelta al versículo, ¿sí? No es el amor el cumplimiento de la ley, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. No engañemos con palabras vanas. Primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. O sea, ¿cómo sabemos que estamos amando a los hijos de Dios? ¿Cómo sabemos que yo te amo con el amor bíblico, ¿sí? Dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos. El capítulo 4 y 5 de Efesios, los capítulos 4 y 5 de Efesios nos dicen que es andar en amor. Dice Pablo, el que comete toda clase de impurezas no las haga más. El que hablaba mentira, diga ahora la verdad. El que robaba, no robe más. El que hablaba palabra corrompida, ahora edifique con palabra buena. El que andaba con amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia, sea ahora benigno. O sea, yo resumí los capítulos 4 y 5 para entender, porque son bastante largos, ¿verdad? El que se prostituye, no se prostituya más. Fornicación, dice, pero eso viene de la palabra porno, que es prostituto del templo, ¿verdad? Entonces, el que se prostituye, no se prostituya más. El que es inmundo o impuro, que se limpie. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo sabemos qué es inmundo y qué es impuro? La Torá es la que define qué es inmundo o qué es impuro, ¿verdad? El que codicia bienes, el que es avaro, no codicie. Eso está en las 10 palabras. El que habla palabras deshonestas, no hable así. El que es idólatra, no lo sea. El que participa de las obras de las tinieblas, que ahora las reprenda, dice, no que se quede callado, que ahora las reprenda. El que era insensato, que sea ahora entendido en cuál es la voluntad del Señor, que conozca los mandamientos del Señor. El que se embriagaba, que no se emborrache más. Las que no se someten a sus maridos, las mujeres casadas que no se someten a sus maridos, pues sométanse a ellos. Los maridos que no aman a sus esposas, que las amen, ¿sí? Entonces, vemos cómo ya no estamos hablando de un amor idealizado, espiritual, sino que es práctico, es poner por obra la palabra del Señor, obrar sus mandamientos.
Amén, querido hermano. Gracias por tu participación. Yo creo particularmente que nos está quedando todavía mucho material, por lo cual creo que en 15 días estaríamos retomando con el hermano. Pastor Miguel, amén. Palabra de sanidad, gloria al Señor. Voy a terminar con un versículo un ratito. Robert Dennis, que el Señor te bendiga. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, tal cual. Mi amada esposa nuevamente, los 10 mandamientos. Vamos a recordarlo, ¿no? Porque mi amada esposa, siempre tan delicada, gracias por poner exactamente, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso está en la ley, ¿no, Guillermo? Amén. Y si tú no amas a Dios por sobre todas las cosas, no estás cumpliendo la ley, amén, ni estás en la gracia tampoco. Tal cual, gracias, Cristina. No tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Cuidado con esto, ¿verdad? Muchos invocan el nombre del Señor y andan haciendo chanchadas por ahí. Santificará la fiesta, se está resumiendo acá un poco, ¿no? Ayer hablamos, el martes, perdón, los cristianos, el huevo de Pascua, el Papá Noel, los duendes, Halloween, ¿viste? Los cristianos que soy, los hijos de Dios, son unos abominables. Y las fiestas del Señor no quieren saber nada de celebrarlas como hay que hacer. Honra a tu padre y a tu madre. Esto está recontra quebrantado en este último tiempo. No matarás, que en realidad no asesinarás. No darás falso testimonio ni mentirás, está la orden del día, ¿verdad? Evangélicos truchos, mentirosos, engañadores, secuestradores. No solamente que no dicen la verdad, sino que esconden información. No consentirás pensamientos ni deseos impuros, lo está trayendo de otra manera, no codiciarás los bienes ajenos. Familia Fernández, gracias Señor por tu siervo Gustavo Inagi, mejor dicho, gracias a Dios por tanta abundancia. Por último, hermano, yo me despido con el Salmo 119, verso 21. Gracias, hermanos, sigan orando por nosotros para que el Señor nos conceda su gracia, como hoy hemos predicado, y estemos en la ley, amén, amando a Dios con todo el corazón. Salmo 119, verso 21, reprendiste a los soberbios. ¡Qué malo que sos, pastor! Anda a decirle al Señor. Principalmente Él te va a reprender. Él reprende a los soberbios. Vean los estudios del martes que van en relación con esto. Al querubín le dijo afuera. A Adán y Eva, aunque le perdonó, afuera, consecuencias. Al pueblo de Israel le dijo, afuera ustedes también, ¿verdad? En varias oportunidades, se van de la tierra. Y si usted quiere entrar al reino de los cielos, hermano, esto vamos a estar hablando porque el Señor me ha confirmado, y voy a hablar mucho del ego, de la soberbia, porque es un tema importantísimo para ustedes y para mí, hermano, porque vamos a luchar con la soberbia hasta el final. El hermano hablaba de este cuerpo todavía es un cuerpo soberbio, es un cuerpo que va de contramano. Hay que doblegarlo con el poder del Señor. Reprendiste a los soberbios. Mirá cómo dice acá la Escritura, los malditos. Esto tiene relación con Mateo 25, las ovejas y las cabras. Fuera de aquí, hacedores de maldad. Los malditos al fuego eterno. ¿Quién es un soberbio? Como decía el hermano, el que se opone a la ley, el que no acepta la corrección de la palabra del Señor. No estoy hablando de la corrección humana, sino más la corrección del Señor a través de su palabra. Mira cómo termina el verso 21, Salmo 119, verso 21, que se desvían de los mandamientos. Categórico. Cualquier persona que no ame los mandamientos no tiene la gracia de Dios. Cualquier persona que se desvía abiertamente y conscientemente de los mandamientos del Señor, que recién hemos citado algunos, es una persona soberbia, arrogante, orgullosa, no tiene el espíritu del Señor, no está convertido, mi querido hermano. El primer soberbio que tuvo que abandonar el reino fue Lucifer y una tercera parte de los ángeles. Después siguió Adán y Eva, que le siguieron la corriente a la serpiente. Después el mismo pueblo de Israel, como dice Romanos 11, que el Señor le habla a los romanos, a los gentiles, cuidado, si no perdoné a las ramas naturales, a ustedes tampoco les perdonaré. Entonces, mi hermano, abrace la ley, abrace la Torá con todo su corazón, como dicen los judíos. Esto sí quiero tomar, es algo bueno que podemos aprender de un cierto grupo de los judíos. Estas son las cartas de papá. Estas son las cartas de papá. ¿Viste? Cuando vos tenés
la carta de tu enamorado, de tu esposo. Qué hermosa carta, ¿verdad? Cuánto más esta carta, la carta de nuestro novio esposo, ¿verdad? Que nos escribió con una fidelidad, con una exactitud, con un amor, con una sabiduría sin igual, ¿verdad? Permita, mi hermano, que el nuevo pacto y la gracia del Señor se haga real en su vida, recibiendo las cartas de papá en su mente y corazón. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por mi hermano Guillermo, este compañero de milicia. Tú lo bendigas su hogar, su familia, le sigas dando palabra. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias por nuestro hogar, matrimonio, por el ministerio Masada. Gracias por mis hermanos, Señor, que nos acompañan. Gracias por los hermanos que nos bendicen y nos ayudan, Señor, a llevar adelante tu palabra pura, tu sana doctrina. Señor, la ley que salió de tu corazón. En el nombre de Yeshua decimos amén y amén. Hermano Guillermo, hasta la próxima. Hermanos, que el Señor le bendiga. Nosotros nos vemos el próximo martes y posiblemente con nuestro hermano Guillermo en 15 días más. Shalom, shalom. La paz del Señor para todos ustedes. Shalom.